Bueno, les quiero contar un poco de qué se trata este informe. Como les comentaba Juan Manuel, se tocaron temas, es decir, cuando empieza uno a trabajar sobre estos temas, empieza a darse cuenta que los problemas no son homogéneos, ¿sí? Y no podemos hablar del desplazamiento en general. El desplazamiento tiene características distintas y en las regiones se produce de manera distinta. Por eso es que al empezar esta investigación se decidió hacer una diferenciación o entrar a hacer las investigaciones a partir de la pregunta de qué diferencia un desplazamiento si es producido por masacres a si es producido, por ejemplo, en una zona de frontera, ¿sí? O si el desplazamiento genera, si digamos las violaciones de derechos humanos y el conflicto armado genera un impacto tal que no solamente se da desplazamiento, sino que se da un vaciamiento de los territorios. Entonces desde allí empezamos a trabajar de forma diferenciada estos enfoques del desplazamiento y por ello es que hay distintos informes. Cuando a nosotros nos encargaron la tarea de relacionar el desplazamiento forzado producido por masacres, empezamos a revisar cuáles eran, digamos, en Colombia las regiones que pudieran ser más significativas y que representaran de mejor manera estos dos problemas. Y se escogió el Catatumbo porque realmente es una de las regiones con una intensidad del conflicto muy importante en el país, pero también zona de frontera también, pero además con un número de masacres muy elevado. Tengo la fortuna, el privilegio de haber podido trabajar en el Catatumbo 11 años a través de distintos proyectos, ha sido personales, laborales, de todo tipo, académicos. Y quiero decirles que es una experiencia dolorosa, desafortunadamente me ha tocado contar muchos muertos, pero también ha sido una experiencia muy enriquecedora en tanto me ha permitido a mí conocer como las luchas y la dignidad de la gente del pueblo del Catatumbo. El Catatumbo queda en norte de Santander y dependiendo de cómo entendamos nosotros la región, lo podemos definir con 10 u 11 municipios. Los dos municipios más afectados por el conflicto armado durante la época, además de mayor conflicto armado, fueron el Tarra y Tibú, y de los dos fue Tibú. Por eso es que para este informe se escogió el municipio de Tibú para realizar la investigación sobre desplazamiento forzado y masacres. Si bien, digamos, nos acogemos a la periodización que se hace desde el informe nacional, empezando a contar el desplazamiento desde 1980. Cuando nosotros llegamos al Catatumbo, nos damos cuenta que limitarnos a ese periodo de tiempo no correspondía con la realidad. Inmediatamente en las primeras conversaciones con los pobladores sale que las primeras masacres fueron ocurridas contra el pueblo indígena Motilón-Barí con la llegada de las petroleras. En 1905, cuando se dio la segunda concesión del país, la concesión Barco, la primera era en Barranca. Así que el primer sector muy victimizado es el pueblo indígena, y no solamente porque fue una masacre que realmente disminuyó de manera muy considerable el número de personas que integraban este pueblo indígena, sino que además ellos empezaron a sufrir un arrinconamiento territorial muy importante y una reducción muy significativa de su territorio. Entonces, esa es la primera masacre, digamos, y la primera gran violación de derechos humanos que nosotros documentamos en este informe. A partir de allí, de 1980 a 2013, que es el periodo que acogen los informes, se documentaron 66 masacres en todo el Catatumbo, que generaron 120.000 desplazados, y esto representa el 78% de los desplazados de norte de Santander. Es decir, que realmente el Catatumbo fue la zona más expulsora de todo el departamento. Y solamente entre 1997 y 2004 hubo 33 masacres en Tibú que arrojaron una pérdida de vidas de 267 muertos.
Quiero contarles que nosotros estuvimos haciendo el lanzamiento de este informe la semana pasada en Norte de Santander, Cúcuta, Tibú y La Gabarra. Y desafortunadamente llegamos a hacer el lanzamiento y seguíamos escuchando de nuevas masacres que no fueron documentadas aquí. Es decir, pese al enorme esfuerzo que hemos hecho por documentar la guerra y la violencia, queda todavía mucho camino por recorrer. Nosotros empezamos a identificar que el conflicto en el Catatumbo y el desplazamiento en el Catatumbo no tienen que ver únicamente con el conflicto armado, es decir, a veces unas miradas simplificadoras de la realidad conducen a llegar a la conclusión de que el desplazamiento es producido exclusivamente por el conflicto armado y resulta que también hay factores políticos y económicos que lo producen y esa es una de las conclusiones también a las que llegamos. Quiero contarles un poco de con cuáles preguntas de investigación partimos. Nos preguntamos, ¿el desplazamiento es resultado de un modelo concentrado, inequitativo e improductivo? Es decir, ¿el desplazamiento se genera para expropiar y concentrar? Esa fue una de las hipótesis. La otra hipótesis, el desplazamiento es el resultado de un modelo económico excluyente e insostenible, centrado en economías extractivas, monocultivos y megaproyectos, es decir, se desplaza la población para explotar y usufructuar recursos. La siguiente, el desplazamiento es resultado de las dinámicas de las economías ilegales, es decir, de la relación coca con el desplazamiento. Y finalmente, el desplazamiento es el resultado del conflicto armado y de la lógica de confrontación y control territorial, es decir, el desplazamiento se hace para restar capacidad ofensiva al enemigo y en este sentido se hace exclusivamente en el marco de la guerra. Finalmente, nosotros a lo largo de la investigación lo que encontramos es que realmente el desplazamiento es el resultado de un modelo concentrado, inequitativo e improductivo, es decir, se desplaza para expropiar y concentrar. Entonces, para explicar un poco el conflicto en esta región, en la región del Catatumbo, se tuvieron en cuenta lo que nombramos las fibras de la violencia. Aquellos elementos que generan en la región el surgimiento y el mantenimiento del conflicto armado y de la guerra en la zona. La primera es el petróleo. Como ya les contaba, a partir de la entrada de empresas extranjeras a explotar el recurso y posteriormente la nacionalización de estas empresas. La segunda es la coca. Para ese momento se habían calculado 15.000 hectáreas dedicadas solamente a la coca en la región. La tercera es la política antidrogas, que tiene que ver, digamos, con las fumigaciones, ¿sí? Y que se dieron con glifosato en la zona, y una política también dirigida contra el eslabón más frágil de la cadena, que son los productores, son los campesinos productores de coca. ¿Sí? Después de una economía quebrada, una economía campesina quebrada en la región, también la única posibilidad que encontraban los campesinos eran dedicarse al cultivo de coca, que además se lo compraban en la puerta de la finca, que se lo compraban a precios significativos, que es un cultivo muy sano y que no le llegan enfermedades, es decir, toda una serie de favorabilidades que le hace a la gente cultivar coca, y la política antidrogas ataca directamente a los pequeños productores de coca. La cuarta fibra de la violencia es la palma, dentro de toda la lógica agroindustrial del país, ¿no? y pues del mundo también. Y la quinta es el carbón. En la zona se encuentra la segunda mayor reserva de carbón en Colombia, después del Cerrejón, y se divisa la explotación a cielo abierto de este recurso. Entonces, a partir de allí explicamos, a partir de estas 5 fibras o 5 temas presentes en la región, explicamos el conflicto y lo que se ha dado.
Si bien desde los años 80 también acogemos la periodización, por supuesto, que hace el Informe Nacional. Desde 1980 a 1988 identificamos la llegada de grupos guerrilleros a la zona. Del 89 al 96 es el crecimiento de estos actores en la zona. De 1997 a 2004 es la llegada de grupos paramilitares, su expansión, su consolidación en el territorio, pero además es el pico de violencia donde más se concentran las masacres y la expulsión forzada de poblaciones y el abandono forzado de tierras también. Y de 2005 a 2013 la desmovilización paramilitar del bloque Catatumbo y la política de consolidación territorial. De todo este periodo, el periodo más álgido de desplazamiento forzado se da entre 1997 y 2004, cuando se produce el desplazamiento de 34.000 personas y se dejan abandonadas 53.000 hectáreas. Tibú representa para esta época el puesto número 12 de mayor afectación por abandono forzado de tierras. Es decir, realmente es muy significativo todo el tema de abandono y posterior concentración de tierras para el cultivo de palma. Nosotros empezamos a identificar una serie de características en las masacres que empezamos a estudiar. Si bien todos los actores han cometido masacres, las masacres cometidas por las guerrillas tenían una característica especialmente de las FARC, y era que iban dirigidas a controlar el negocio de la coca, de la producción de coca, y contra los raspachines. Las masacres producidas por los grupos paramilitares tienden a generar terror y por tanto van dirigidas a una población más general para producir terror y desplazamiento del territorio. Pero en general estas masacres tienen la bandera un poco de tierra arrasada, es decir, matemos, generemos terror para que la gente salga del territorio. Y debo mencionar, por supuesto, que en muchas de ellas la participación del Estado, digamos, ha venido confirmándose a través de varias acciones judiciales y por acción o por omisión. A partir de estos desplazamientos forzados se genera un abandono masivo que esas tierras empiezan a dedicarse al cultivo de la palma de aceite. Es impresionante cómo durante los últimos años, incluso el PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, definía que en Tibú se debían sembrar, se daba permiso para sembrar 1.500 hectáreas de coca y hoy vamos alrededor de 30.000 hectáreas de coca, no de palma, 30.000 hectáreas sembradas de palma. Pero fíjense que no es tan distinto porque teníamos antes 10 o 15.000 en coca. ¿Sí? Claro que la ubicación física, espacial es distinta, pero a lo que voy es que no solamente no hay una legislación que regule el cultivo de la palma, sino que ha venido creciendo de una manera muy importante y que todo este fenómeno del conflicto y del desplazamiento puede estar favoreciendo los sectores agroindustriales del sector, puede no, está favoreciendo estos sectores. A través, digamos, de toda la documentación y el registro que hicimos durante la investigación, encontrábamos que este conflicto, que además era muy difícil que nosotros nos centráramos exclusivamente en la documentación de masacres. Las masacres no vienen solas, las masacres vienen con muchas otras violaciones graves a los derechos humanos. Hay asesinatos selectivos, especialmente a líderes sociales y políticos. Hay asesinatos indiscriminados para generar terror, hay desaparición forzada. En Norte de Santander esta práctica fue muy extendida, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, el caso de los hornos crematorios, ¿sí? Del conocido alias Iguano. Minas antipersona,
vacunas, es decir, hay una gama muy amplia de violaciones a los derechos humanos que acompañaban también nuestro caso concreto de estudio, que eran las masacres. Y esto, por supuesto, ha generado unos daños muy importantes en la región de todo tipo, daños individuales partiendo, por ejemplo, de la estigmatización de los pobladores del Catatumbo. Cada vez que hablamos del Catatumbo decimos, uy, esa gente es como guerrillera, esa gente es como paraca, esa gente es como narco, ¿sí? Entonces, una de las primeras afectaciones generales que ha tenido la población es la estigmatización y de hecho eso ha producido en muchos casos también la limpieza social, ¿no? A este lo mataron por guerrillero, a este lo mataron por paraco y se empieza a legitimar este tipo de agresiones de nuevo. Por supuesto, los daños emocionales, los daños morales, el sentimiento de dolor, de rabia, de falta de ilusión sobre la vida, esto genera impactos muy importantes en la gente que imposibilita reconstruir sus proyectos de vida o que no le imposibilita, pero le cuesta, que le rompe, le fractura sus proyectos de vida, tanto individuales como familiares y colectivos. Nosotros partimos también de un enfoque diferencial y intentamos, indagando en esos daños individuales y colectivos, encontrábamos que, por ejemplo, la mujer fue utilizada como trofeo de guerra. A la mujer se le sometió, por ejemplo, a esclavitud sexual, ¿sí? O a esclavitud que las ponían los grupos paramilitares, por ejemplo, a cocinar de forma forzada, a prestar servicios de forma forzada. La violencia sexual también fue una de las mayores agresiones en la región que se vivió contra la mujer, pero cuando hablamos de violencia sexual tendemos a pensar solamente en aquella cometida contra las mujeres y contra las niñas, pero hay muy invisibilizado el fenómeno de violencia sexual contra personas mayores, contra hombres y contra niños. Aunque conocimos casos, ha sido difícil la documentación de ellos y sabemos que han existido. Pero además las mujeres quedaron, después de que fueron asesinados sus esposos, sus hijos, quedaron asumiendo responsabilidades económicas y en mantenimiento familiar y económico que antes no les correspondía. Entonces, también no solamente las agresiones a ellas directamente, sino lo que empiezan a asumir después del asesinato de sus familiares. Frente a los niños encontramos el asesinato indiscriminado de niños. Una cosa muy significativa es, por ejemplo, el hecho de que a las mujeres embarazadas las asesinaban porque llevaban dentro de sus vientres a guerrilleritos, ¿sí? O a bebés también porque eran como semilla que podían llegar a ser guerrilleros cuando adultos. El reclutamiento forzado, el asesinato y también pues el abandono cuando sufrían del asesinato de uno o de ambos de sus padres. Frente al adulto mayor encontramos también que se quedaron en condiciones de mucha fragilidad económica al perder a sus familiares y que todos los efectos de la guerra les han traído el incremento de las enfermedades, por ejemplo, y eso también eso es muy común. Encontrar a las víctimas de la violencia que se enferman a raíz de las consecuencias y las secuelas emocionales que les ha traído presenciar, vivir y sufrir esta guerra. Una de las mayores afectaciones que se vivió no solamente es la ruptura del tejido social, es decir, la ruptura de las relaciones de confianza con el vecino, con el familiar, con el amigo, sino también la ruptura de las organizaciones sociales y políticas de la región. El Catatumbo se caracterizó por tener una vida organizativa muy importante a partir de las juntas comunales, las asociaciones de juntas, las asociaciones de gremios de productores, por ejemplo, y los movimientos políticos de izquierda. Y los sindicatos, por ejemplo, el sindicato relacionado con los hospitales, con el sector de la salud, el sindicato ANTOC, por supuesto el sindicato petrolero, la USO, varios sindicatos y
todo este tejido organizativo fue absolutamente quebrado por la guerra. Y esta es una de las mayores afectaciones sociales que se viven en el territorio. Como es evidente, después de este desplazamiento forzado, hay un problema grande frente a la restitución de las tierras. Si bien hay una focalización cuando se empieza a hacer todo este proceso de restitución de tierras, hay muy pocas zonas microfocalizadas, es decir, hay muy pocas zonas que, según el ejército, tienen las condiciones de seguridad propicias para que sean devueltas a las personas que las abandonaron o que les fueron despojadas. Esto ha dificultado mucho la restitución de las tierras y por tanto lo que vivimos en Tibú es una restitución gota a gota, pero además también hay una dificultad muy grande de los terceros ocupantes o los compradores de buena fe. Cuando se da todo este fenómeno masivo de desplazamiento forzado, que la gente se va… Hay varios tipos hay características de desplazamiento diferente dentro de Tibú y dentro del Catatumbo. Mucha gente se fue a la frontera con Venezuela, otros se fueron a las veredas cercanas o a los municipios cercanos de Tibú y del Tarra, se fueron a Convención, incluso estuvieron en el resguardo Motilón-Barí, otros se fueron a Cúcuta, otros se fueron a Bucaramanga, a Bogotá, es decir, hay distintas… lugares de acogida para la población desplazada. Cuando toda esta población sale del territorio, vienen las empresas y vienen las compras masivas de territorio y empieza a implementarse el cultivo de la palma. Y se están presentando muchos casos de compradores de buena fe, que no sabían que esa finca o que ese predio había sido abandonado o que había sido despojado, y en este momento se están presentando muchos de estos casos porque muchas de esas fincas y esos predios están cultivados hoy con palma de aceite. Así que el fenómeno del desplazamiento forzado y el fenómeno del conflicto armado y el fenómeno del desplazamiento forzado y en general del conflicto armado en Tibú ha sido de dimensiones muy importantes y al final del informe se hacen una serie de recomendaciones que se relacionan con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que entre ellas se encuentra, por ejemplo, que haya más verdad sobre lo ocurrido, que se asuman las responsabilidades, por ejemplo, de funcionarios del Estado y de distintas entidades del Estado que por acción u omisión están relacionados con las violaciones de derechos humanos. Frente al tema de garantías de no repetición es interesante porque ya estamos viendo cómo hay una reconfiguración territorial, es decir, este territorio que antes estaba dedicado a la ganadería y a la producción campesina de alimentos, hoy está completamente dedicado o a la palma de aceite o a la extracción minero-energética y se ha transformado completamente el uso del suelo. Entonces, esto lo que está generando es una profunda descampesinización del territorio aquí, como nos mencionaba Juan, una transformación incluso poblacional también, porque se fueron los campesinos y hoy los que están llegando son personas que vienen a dedicarse al cultivo de la palma. Y es decir, hay de fondo todo un tema de economía, económico también, que si no se resuelve puede generar de nuevo la reactivación de conflictos en el territorio. Y entre otras cosas también se recomienda el estudio de la Cátedra de la Paz y el estudio de historia de nuevo en los colegios y en los pensums académicos, porque ya realmente los estudiantes de hoy no están conociendo su historia. Eso es básicamente el informe, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.